Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los temas más complejos y, la verdad, más oscuros del siglo XX, los regímenes totalitarios. Vamos a ver de dónde salieron, qué los caracterizaba y, sobre todo, cómo fue que su sombra se fue extendiendo por toda Europa. Arranquemos. Ok, para no perdernos, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, lo básico. ¿Qué es un totalitarismo? Después nos metemos con el porqué, las causas y las características que todos compartían. Luego vamos a analizar 3 casos clave: Italia, Alemania y España. Y al final, lo más importante, los hacks, esos puntos que sí o sí hay que tener clarísimos. Bueno, vamos con la primera parte. A ver, la palabra totalitarismo la escuchamos por todos lados, ¿no? Pero, ¿qué es realmente? ¿Es solo una dictadura más? No exactamente. Vamos a ponerlo en claro. Miren, aquí está la clave de todo. La idea central del totalitarismo es que el Estado lo es todo, es un poder absoluto. Pensemos en esto, no es que solo controlen la política o la economía, no, se meten en cada rincón de la vida de la gente, en lo público y en lo privado. La persona, el individuo, como que se borra, y lo único que importa es el Estado, una ideología única y un nacionalismo llevado al extremo. Y claro, cualquier cosa que huela a oposición, como la democracia, simplemente la eliminan. Fíjense en esta caricatura que es de 1936. Es genial para entender el momento. El lobo que ven ahí, el que va a la cabeza, es Mussolini. Y no es cualquier lobo, es la loba capitolina, el símbolo de Roma. Y detrás de él, ¿quiénes van? Pues una fila de otros líderes autoritarios como Hitler. Esto nos dice algo importantísimo. En esa época, todo el mundo veía a la Italia fascista como el modelo a seguir, como el epicentro de esta nueva ola política que daba bastante miedo y que se estaba contagiando por toda Europa. Ok, ya tenemos la definición. Ahora vamos a la segunda parte. ¿De dónde salieron y qué cosas tenían en común? O sea, el por qué y el qué de los fascismos. A ver, esto no pasó de la noche a la mañana. No fue casualidad. Fue literalmente la tormenta perfecta. Pensemos un poco en el contexto. Europa estaba hecha a pedazos después de la Primera Guerra Mundial. Luego, ¡pum!, llega la Gran Depresión de 1929 y la economía mundial se derrumba. Y para colmo, las clases altas estaban aterradas con la idea de que el socialismo se expandiera como en Rusia. Todo ese caos, esa desesperación, fue el caldo de cultivo ideal para que crecieran los nacionalismos más extremos y al final para que el fascismo se abriera paso. Y lo que de verdad impresiona es lo rápido que fue todo. Si miramos esta línea de tiempo, es increíble. En poco más de 15 años, el mapa de Europa cambió por completo. Empezamos en 1922 con Mussolini en Italia y terminamos en 1939 con Franco en España. Fue un avance rapidísimo, casi como una avalancha de autoritarismo. Claro, cada uno tenía lo suyo, pero en el fondo todos compartían el mismo ADN ideológico. ¿Cuáles eran esos rasgos comunes? Bueno, primero, el poder total para el Estado. Segundo, un anticomunismo feroz y, por supuesto, un rechazo total a la democracia y al liberalismo. Tercero, un ultranacionalismo que básicamente decía mi país es el mejor y punto. A eso hay que sumarle el revanchismo, ese deseo de venganza, sobre todo por cómo terminó la Primera Guerra. Y ojo, un elemento que fue súper central en Alemania, el antisemitismo. Ok, son bastantes cosas, lo sé. Así que para que no se nos olvide, les tengo una regla mnemotécnica. Piensen en la palabra taura. Suena un poco esa aura oscura que tenían estos regímenes, ¿no? Y cada letra es una de las características que acabamos de ver. T de totalitarismo, A de anticomunismo, A de antiliberal y antidemocrático, U de ultranacionalista, R de revanchismo y la última A de antisemitismo. Taura. Es un buen truco para tenerlo todo en la cabeza. Muy bien, ahora que tenemos la teoría, vamos a los casos prácticos. Empezamos por donde todo comenzó, Italia, la cuna del fascismo. Y el hombre detrás de todo esto fue, por supuesto, Benito Mussolini, conocido como el Duce. Él, con su Partido Nacional Fascista y su grupo de choque, los famosos Camisas Negras, organizó la Marcha sobre Roma en 1922. Y ojo, esto no fue un golpe militar tradicional, fue más bien una jugada de presión, una demostración de fuerza tan grande que el rey, para evitar una guerra civil, básicamente le entregó el poder.
Y este método, esta forma de tomar el control, se convirtió en el manual de instrucciones para otros fascistas en Europa. Dejamos Italia y nos vamos ahora a Alemania, porque aquí pasó algo interesante y terrible. El modelo fascista no solo se copió, sino que se transformó, mutó en algo mucho más extremo, el nazismo. Y aquí está la diferencia fundamental. Si lo pensamos, el nazismo es básicamente fascismo italiano más algo. O sea, tomó toda la estructura, el partido único, el líder carismático, el Estado con poder absoluto, pero le agregó un componente que lo cambió todo, el elemento racial. Esta obsesión con la superioridad de la raza aria y un antisemitismo extremo no era un detalle más, era el núcleo, la médula espinal de toda la ideología nazi. Y esto no fue algo que se les ocurrió sobre la marcha, para nada. Hitler lo dejó todo escrito, negro sobre blanco, en su libro Mi lucha. Los planes estaban ahí, a la vista de todos. El odio a los judíos, la idea de la raza aria, el plan para romper el Tratado de Versalles y, muy importante, la búsqueda del espacio vital, el famoso Lebensraum, para expandirse hacia el este. Todo esto con la idea de unir a todos los alemanes en un solo gran Reich. Era, sin exagerar, el plan de ruta para el desastre que estaba a punto de ocurrir. Y para terminar con los casos de estudio, nos vamos a España, que tuvo su propia versión de todo esto, el falangismo. Esta tabla es perfecta para resumir y comparar. Fíjense, tenemos a los 3 líderes, cada uno con su título, duce, Führer, caudillo. Sus partidos, los años en los que llegaron al poder y, lo más interesante, la idea clave que los diferenciaba. En Italia era el Estado por sobre todo. En Alemania, la obsesión racial. Y en España, una mezcla de nacionalismo con un fuerte componente catódico. 3 versiones de una misma idea. Bueno, hemos visto un montón de información, así que ahora vamos a la parte final, a lo que yo llamo los hacks del tema. O sea, las ideas que, si nos quedamos con algo, tiene que ser con esto. A ver, si tuviéramos que resumir todo en 3 puntos clave, serían estos. Punto número 1, el origen. Todos, sin excepción, nacen de la misma mezcla explosiva, la crisis brutal después de la Primera Guerra Mundial y el pánico al comunismo. Punto número 2, la gran diferencia. El nazismo es único por su componente racial. Es, como dijimos, fascismo más una ideología de superioridad aria. Eso no estaba en el fascismo italiano original. Y, punto número 3, el método. Usaron la violencia en las calles y se aprovecharon de la desesperación económica para dinamitar la democracia desde adentro. Y para cerrar, una reflexión final que creo que es importante. Si la puerta de entrada para todos estos regímenes fue una profunda crisis económica y política, ¿qué nos enseña eso sobre nuestro presente? Vimos que las democracias no son de acero, que pueden romperse, y que en momentos de mucha crisis, el miedo puede llevar a la gente a buscar salidas autoritarias. La pregunta entonces es, ¿qué lecciones de esa época tan oscura siguen siendo relevantes hoy para cuidar las libertades que tenemos? Ahí se las dejo para... Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.